Quisiera comenzar este mensaje con una pregunta. Una pregunta de reflexión que quisiera que ustedes se hicieran. Cuando pensamos en los últimos 2 años de su vida, piense 2 años atrás, 2020. ¿Cuánto ha pasado en estos últimos 2 años? ¿Cómo realmente estos 2 años han transcurrido de acuerdo a tus planes? ¿Sucedió como tú planificaste estos últimos 2 años? Lo más seguro estás pensando en momentos de gran dificultad que pasaste en estos últimos 2 años. También a lo mejor te vienen a la memoria momentos de gran gozo que experimentaste en estos últimos 2 años. De momento te quedas pensando y dices: wow, Señor, qué mucho tú has hecho en estos últimos 2 años. Si le pregunto a mi amigo Nate, no este Nate que está aquí, agradecido por él, pero otro amigo que se llama Nate, si le pregunto cómo han sido estos 2 años, él me va a contestar algo como lo siguiente. Él me va a decir: han sido grandes en el Señor, en lo que Él ha hecho en nuestras vidas, pero en estos últimos 2 años, específicamente en los últimos 14 meses, mi esposa ha perdido 4 hijos en el vientre. Si me preguntan a mí, estos últimos 2 años, ¿qué mucho ha hecho el Señor? Han habido contestaciones a muchas peticiones que el Señor que nosotros le hemos hecho al Señor, pero han habido muchas otras que se han mantenido como que no han llegado o no han pasado a través del techo de donde estoy orando. Dios ha hecho mucho en estos últimos 2 años. Y en 2 años es suficiente para nosotros pasar por diferentes ciclos y diferentes etapas en las cuales podemos ver la mano de Dios. Y reflexionando en estos 2 años, quiero que reflexionemos en la fidelidad de Dios. Y quiero que nos vayamos dirigiendo al libro de los Hechos y que reflexionemos en un periodo de tiempo de aproximadamente 2 años en la vida del apóstol Pablo, donde aparenta ser que es la misma dinámica, el mismo ciclo vicioso, pero en medio de circunstancias donde aparenta ser que no está pasando nada, el Señor está ejecutando su plan. Dios es fiel y lo que Dios dice va a suceder. Y ahí es que tiene que estar nuestra esperanza. Así que, como les dije, vamos a cubrir o tratar de cubrir una porción bastante amplia de las Escrituras. Bastante amplia, que está bastante conectada con lo que hicimos la semana pasada y lo que vamos a predicar la semana que viene. Pero dentro de todo esto vamos a leer todos estos versos, pero lo vamos a hacer parcialmente, poco a poco, lo vamos a ir desempacando y viendo cómo es que pasan estos 2 años en la vida del apóstol Pablo. Se van a dar cuenta de que hay un periodo que parece un ciclo, parecen las acusaciones en contra de Pablo, la defensa de Pablo, y parece que pasa una y otra vez. Y les advierto esto porque sé que va a sonar un poco repetitivo en lo que está sucediendo, y por eso es que hemos decidido cubrir todos estos versos el día de hoy. Entonces, si el Señor nos lo permite, vamos a cubrir el verso 12 del capítulo 23 del libro de los Hechos. Aunque voy a comenzar la lectura en el verso 11, el verso que terminamos la semana pasada. Y vamos a concluir en el verso 12 del capítulo 25, 2 capítulos después. Acompáñenme a ver la fidelidad de un hombre de Dios a través del tiempo, gracias a la fidelidad de Dios mismo. Primero voy a cubrir la primera parte, que va a ser desde el capítulo 23, verso 12, hasta el 35, y esta parte la vamos a dividir en 2. Primero, vamos a ver un grupo de judíos conspirar para matar al apóstol Pablo. Nada nuevo, ¿verdad? Hasta ahí sigue más o menos lo mismo.
En el verso 12 al 24 vamos a ver a Pablo escoltado a Cesarea ante la amenaza de un complot para matarle de parte de los judíos. Acompáñenme a Hechos 23. Verso 11 dice: a la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Con ese verso fue que terminamos la semana pasada, Dios diciéndole: vas a llegar a Roma. Ahora vamos al verso 12, dice: cuando se hizo de día, los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. Los que tramaron este plan eran más de 40 hombres, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nos hemos comprometido bajo solemne juramento a no probar nada hasta que hayamos matado a Pablo. Ahora pues, ustedes y el concilio, avisen al comandante que lo haga comparecer ante ustedes, como si quisieran hacer una investigación más minuciosa para resolver su caso. Nosotros, por nuestra parte, estamos listos para matarlo antes que llegue. ¿Qué estamos viendo en estos versos? Pablo es llevado al cuartel y de momento vemos que un grupo de judíos, como de 40, no sabemos exactamente quiénes eran, pero van al concilio y traman este plan de decirle al comandante: díganle al comandante que queremos investigar más a fondo la causa por la cual queremos acusar a Pablo y todo esto, pero en el camino tenemos preparado este complot para interceptar a Pablo y matarlo. Y no vamos a comer ni a beber hasta que eso suceda. Si hablamos de compromiso, si hablamos de enfoque, ahí podemos verlo, pero un enfoque completamente malvado y distorsionado. Vemos un plan malvado de parte de unos judíos malvados, pero presentado a un concilio malvado. Aquí vemos que una vez más estamos viendo la repetición de que los judíos no estaban en intenciones de escuchar a Pablo, no estaban en intenciones de considerar el mensaje de Pablo. Ellos estaban enfocados en que querían matar a Pablo. Y este ha sido el ciclo de los judíos. Ellos querían matar a Pablo desde el capítulo 21, 31. Tan pronto Pablo llega a Jerusalén y ellos se dan cuenta, se levantan un grupo de judíos de Asia y empiezan a decir: ahí está Pablo. Y empiezan a decirle a los judíos: judíos, ayúdennos, ahí está Pablo, vamos a matarlo. Tanto fue el alboroto que tuvo que intervenir el comandante, lo rescata, él se da cuenta de que realmente aquí hay algo que no está bien y eventualmente lo trae dentro del concilio. Y cuando él está en el concilio, una vez más, en el verso 22, dice del capítulo 22: la multitud lo oyó hasta que dijo esto, entonces alzaron sus voces y dijeron: quita de la tierra a este hombre, no se le permita vivir. No se le permita que viva. No solamente eso, sino que después en el capítulo 23 ellos vuelven otra vez a tratar de matar a Pablo y el comandante dice que tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos. Vamos a ver más adelante de que ellos estaban a punto de matar a Pablo otra vez. Y ese es el patrón que estamos viendo con estos judíos. Quieren matar a Pablo. Sigamos leyendo, pero en el verso 16, vamos a ver qué sucede ante este complot de los judíos. Dice: el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada y fue y entró al cuartel y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven al comandante porque tiene algo que informarle. Él entonces, tomándolo consigo, lo condujo al comandante y le dijo: Pablo, el preso, me llamó y me pidió que te trajera a este joven, pues tiene algo que decirte. El comandante, tomándolo de la mano y llevándolo aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tiene que informarme? Y el joven respondió: los judíos
se han puesto de acuerdo en pedirle que mañana lleve a Pablo al concilio con el pretexto de hacer una indagación más a fondo sobre él, pero no les preste atención porque más de 40 hombres de ellos que se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta que lo hayan matado esperan emboscados. Ellos ya están listos, esperando promesa de parte suya. Entonces el comandante dejó ir al joven, encomendándole: no digas a nadie que me has informado estas cosas. Y llamando a 2 de los centuriones, dijo: preparen 200 soldados para las 9 de la noche, con 70 jinetes y 200 lanceros, para que vayan a Cesarea. Debían preparar también cabalgaduras para Pablo y llevarlo a salvo al gobernador Félix. Resulta que mientras estaban planificando este complot, había un presentado por ahí. Había alguien despresentado. Había alguien que escuchó que no tenía que escuchar, según los judíos. Y dice que era un sobrino de Pablo, que escuchó lo que estaba sucediendo. Inmediatamente se lo dice a Pablo. Entonces quiero que vean esto, que Pablo tenía acceso a personas, o este sobrino tenía acceso a donde estaba Pablo, le da la información e inmediatamente Pablo dice al centurión: este joven que está aquí tiene que ser escuchado por el comandante, llévalo para allá. Él le hace caso a Pablo, el comandante escucha al sobrino de Pablo e inmediatamente, ese mismo día, envía a Pablo a Cesarea con un grupo de soldados de 470. Si estamos hablando de una provisión, si estamos hablando de realmente llegar seguros de un lado a otro, yo creo que Pablo iba a llegar seguro. Ante un complot de 40, que Dios diga: ok, el comandante diga: voy a enviarte con 470, por si acaso ellos le da con llevar a cabo el plan que tienen, pues aquí hay 470 para que Pablo llegue a salvo a donde Félix. ¿Quién es Félix? El gobernador de Cesarea, esa área. Ya mismo hablo de él, pero quiero que preste atención a esto, hermanos. Él estaba ante el concilio el día anterior. Al día siguiente ellos están planificando un complot para matarlo, pero Dios se le había aparecido esa misma noche y le dijo: tú vas a llegar a Roma. Y en ese transcurso de lo que está sucediendo ahí, nosotros podemos ver que el sobrino de Pablo estaba escuchando y se entera de esta circunstancia. Podemos decirlo por razones específicas que no están en el texto, que a lo mejor tenía acceso porque tenía cierta posición, a lo mejor todavía estaba conectado a los del concilio siendo parte de la familia de Pablo. Podemos crear diferentes explicaciones de eso, pero quiero que nos adelantemos un poco y pensemos en el gran poder de Dios de llevar a cabo su plan. ¿Por qué escuchó el sobrino de Pablo? Porque Dios permitió que él escuchara para que entonces esta información pudiera ser llevada a Pablo, pudiera ser llevada al comandante, el comandante lo llevara a Cesarea y eventualmente él llegara a Roma, porque Dios dijo que él iba a llegar a Roma. Hay planes malvados que son frustrados por la providencia de Dios. Y hay muchas cosas que atentan en contra de nosotros, hermanos, y nosotros tenemos que descansar en que la misma providencia que Dios utiliza para que Pablo se entere y el comandante se entere y él pueda llegar a Roma, es la misma providencia que está hacia nosotros cuando nosotros estamos enfrentando diferentes circunstancias que atentan contra nuestra fe. Dios nos va a sostener. Dios nos va a guardar, Dios va a proveer la salida que nosotros necesitamos. Y tenemos que confiar que cuando las cosas están fuera de nuestro alcance, Dios sigue siendo providencialmente soberano y poderoso para proveer lo que necesitamos para que podamos atravesar las circunstancias que estamos viviendo. El comandante sigue rescatando a Pablo una y otra vez. Y no solamente lo envía a Cesarea, sino que le escribe una carta al gobernador de Cesarea, Félix. Vamos a leerla porque son los siguientes versos. Verso 25 al 35. Dice: también el comandante
escribió una carta en estos términos. Claudio Lisias, ahí vemos el nombre del comandante por fin, se llama Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Cuando este hombre fue arrestado por los judíos y estaba a punto de ser muerto, al saber que era romano, fui con las tropas y lo rescaté. Queriendo cerciorarme de la causa por la cual lo acusaban, lo llevé al concilio y hallé que lo acusaban sobre cuestiones de su ley, pero no de ningún cargo que mereciera muerte o prisión. Cuando se me informó de que había un plan en contra del hombre, se lo envié enseguida, instruyendo también a sus acusadores que presenten los cargos contra él delante de usted. Así que los soldados, ya terminó la carta, así que los soldados, de acuerdo con las órdenes que tenían, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a Antípatris, que era un lugar entre medio de Jerusalén y Cesarea. Se pararon en un punto medio. Y dice que al día siguiente regresaron al cuartel, dejando que los de a caballo siguieran con él, los cuales, después de llegar a Cesarea y de entregar la carta al gobernador, le presentaron también a Pablo. Cuando el gobernador leyó la carta, preguntó de qué provincia era Pablo, y al enterarse de que era de Cilicia, dijo: te oiré cuando estén presentes también tus acusadores, y mandó que lo guardaran en el pretorio de Herodes. Aquí vemos la versión del comandante de los hechos que habían acontecido anteriormente. Les recuerdo, Pablo iba a Jerusalén a entregar una ofrenda, fue recibido con gozo por la congregación en Jerusalén, pero los judíos levantaron alboroto, lo acusaron, Pablo se defiende, lo acusan, el comandante lo rescata, lo presenta delante del concilio, Pablo una vez más se defiende, vuelve y tratan de matarlo, el comandante vuelve a rescatarlo, lo pone en la cárcel, una vez más preparan este complot y el comandante ahora lo va a enviar a Cesarea y le envía esta carta diciendo: yo no encuentro causa para matarlo ni para que esté preso, pero aquí esta gente quiere matarlo. Yo te lo voy a enviar allá y voy a enviar también a sus acusadores para que ellos lo acusen delante de ti. Encárgate tú de eso. Ese fue el resumen. Y si se dan cuenta, podemos ver el ciclo de las acusaciones que vimos, que ellos querían matar a Pablo, y ahora estamos viendo un ciclo de inocencia. Estamos viendo una repetición de inocencia, porque el comandante está diciendo: yo no veo razón alguna por la cual él deba estar en la cárcel o ser muerto. Estas son cuestiones de la ley de ellos. Específicamente dice: de ningún cargo que mereciera muerte o prisión. Pero es que eso es lo que está diciendo Pablo desde el principio. Ellos mismos no se ponían de acuerdo con la acusación que le estaban haciendo a Pablo. Y no solamente eso, anteriormente en el alboroto último que se formó en el capítulo 23, donde Pablo dice que él creía en la resurrección de los muertos, se forma el alboroto entre saduceos y fariseos, y los fariseos, algunos de los escribas de los fariseos, dijeron también lo siguiente: no encontramos nada malo en este hombre. Hasta los mismos fariseos, el comandante y la defensa de Pablo es: yo soy inocente. La reacción de los judíos, ¿cuál es? Vamos a matarlo. Es que no hay forma de que puedan probarlo. Ahora, luego de recibir esta carta, Félix la lee y cuestiona de dónde viene Pablo, porque sabía que lo que venía era algo interesante, y él dice: yo quiero estar seguro que la jurisdicción de llevar a cabo este juicio es mía. Eso es tan sencillo. Y al saber que él es de Cilicia, pues no, sí, me toca a mí, es parte de mi jurisdicción. Ahora, vamos a ver qué sucede una vez él está en Cesarea. Vamos al capítulo 24.
Y aquí en los versos 1 al 23 vamos a ver dos cosas. Vamos a ver que llegaron los acusadores, llegó Ananías, el sumo sacerdote, llegó con varios ancianos y llegó blindado, porque llegó un abogado que se especificaba en acusarnos. Y ahí llegan los acusadores delante del gobernador Félix y vamos a ver después la defensa de Pablo. Voy a dar lectura primero a la acusación que está en capítulo 24, versos 1 al 9. Dice: 5 días más tarde, el sumo sacerdote Ananías descendió a Cesarea con algunos ancianos y un abogado llamado Tértulo, y presentaron al gobernador sus cargas contra Pablo. Después que llamaron a Pablo, Tértulo comenzó a acusarlo, diciendo al gobernador: por favor, preste atención a las flores que tira este abogado ante el gobernador Félix. En su país usted tiene un nombre para llamar este tipo de cosas. Yo no lo voy a decir desde el púlpito, ¿ok? Pero cuando alguien trata de llamar la atención y tirarle flores a alguien, ya usted me está entendiendo lo que quiero decir, ¿verdad? Vamos a ver las palabras de este abogado ante el gobernador y vamos a ver si estas palabras como que no son tan dulces, o sea, como que son tan dulces que empalagan. Okay. Dice: ya que por usted hemos obtenido mucha paz y que por providencia suya se están llevando a cabo reformas en favor de esta nación, nosotros, por todos los medios y en todas partes, reconocemos esto con profunda gratitud, oh excelentísimo Félix. Pero para no molestarle más, le suplico que con su habitual bondad nos conceda una breve audiencia. ¡Wow! ¡Qué humildad! Salud. Pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero. Y es líder de la secta de los nazarenos. Hasta trató de profanar el templo. Entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley, pero interviniendo el comandante Lisias, Claudio Lisias, con gran violencia lo quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que vinieran a usted. Si usted mismo lo interroga sobre todo lo que he dicho, podrá confirmar las cosas de que lo acusamos. Y los judíos se unieron también a la acusación, asegurando que efectivamente así era todo. Ahí está el abogado diciendo estas barbaridades, estas mentiras acerca de Pablo, delante del gobernador Félix. Y ahí está el concilio, personas responsables de liderar a un pueblo. Espiritualmente están haciendo así a todas las mentiras del abogado. Sí. Dile más. Sí. Por eso que son acusaciones malvadas. Ya entendimos el picture, ¿verdad? Vimos el retrato de lo que está sucediendo ahí. ¿Quién era este Félix? ¿Era un tipo bueno? ¿Era un tipo...? Bueno, según el historiador romano Tácito, este llamó a Félix, o Antonio Félix, una persona cruel y lujuriosa, ya que obtuvo su poder por influencia de su hermano Palas, que era amigo íntimo del emperador Claudio. Se desempeñó como 11º gobernador de Palestina a finales de los años 50. Posteriormente sería removido por Nerón a solicitud del pueblo. En otras palabras, si malos eran los judíos, si más malos eran los del concilio, a lo mejor más malo era este Félix. Aquí lo que estamos viendo, hermanos, son las paredes blancas
en acción. ¿Se acuerdan del término de las paredes blancas? ¿Se acuerdan que cuando Pablo se levanta delante del concilio y dice, hermanos, mi conciencia está perfectamente limpia? Ananías, el sumo sacerdote, ordena a que le den, a que golpeen a Pablo. Y la respuesta de Pablo fue, pared blanqueada. Dios lo va a golpear a usted. Aquí está la pared blanqueada, que hace una referencia a la gran hipocresía que tienen estos judíos en acción. Paredes blanqueadas en acción. Llaman a Pablo una plaga que en cierta manera tenían razón. Porque cuando hay una plaga, esa plaga se dispersa y crece, ¿verdad? Algo tenía Pablo, que era el Evangelio de Jesucristo, que lo seguía predicando. Y las personas seguían salvándose y el reino de Dios seguía siendo establecido. En ese aspecto, si lo quieren llamar plaga en el sentido de que se dispersa y se está expandiendo, a lo mejor Pablo hubiese dicho, lo de plaga no tengo tanto bicho con eso. Ahora, una vez más, vemos el ciclo de inocencia de Pablo. Cada vez más las acusaciones que están teniendo son acusaciones más frívolas y que no pueden ni... Pero ¿cómo van a poder pensar y acusar de una manera tan vil? Es una mentira tan obvia lo que están diciendo. Ahora vamos a ver lo que sucede, porque después de estas acusaciones, Pablo una vez más se defiende. Y aquí vamos al verso 10 y quiero leer hasta el 13, porque no solamente quiero que vean que Pablo se defiende, sino que vean de la manera en que Pablo se defiende. Dice, después que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió, sabiendo que por muchos años usted ha sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa. Con gusto. Puesto que usted puede comprobar el hecho de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar, y ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto. Ni tampoco pueden probar de lo que ahora me acusan. Pablo está diciendo, con mucho gusto, lo que están diciendo no es cierto. Yo no hice esos alborotos. Yo no estuve haciendo este tipo de cosas. Y usted puede probar, las pruebas están de que yo llevo 12 días aquí, o estaba en Jerusalén, llevaba 12 días, y lo que yo he hecho puede ser comprobado. Sin embargo, lo que ellos acusan no tienen pruebas. No tienen pruebas. Con gusto presenta su inocencia porque realmente es inocente. Él no ha violentado la ley, él no ha violentado al pueblo de Israel, él no ha violentado el templo, que eran las acusaciones principales que le estaban dando. Así que con gusto él se defiende. Y después empieza a decir en el verso 14, pero esto admito ante usted. A lo mejor eso trajo la atención de lo que estaban acusando. ¿Pablo va a hacer admisión de culpa? ¿Va a admitir algo? Vamos a ver qué es lo que va a admitir Pablo. Dice que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas, teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Por esto, yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Después de varios años he venido para traer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. En esto estaba cuando me encontraron en el templo, después de haberme purificado, no con multitud ni con alboroto. Pero estaban allí ciertos judíos de Asia,
Aquí falta, en mi traducción, faltaría by the way. Decir, dicho sea de paso. Miren lo que Pablo dice. Y que deberían haberse presentado aquí ante usted y acusarme si tuvieran algo contra mí. En otras palabras, los que iniciaron la acusación ni estaban ahí. O si no, que estos mismos, los que vinieron a Ananías y los del concilio, que estos mismos digan qué delito encontraron cuando comparecían ante el concilio, a no ser por esta sola declaración que hice en voz alta mientras estaba con ellos por la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy ante ustedes. Esto admito ante ustedes. Aquí está lo que Pablo dice, de esto sí que yo soy culpable. Yo soy culpable según el camino. Hermanos, el camino es Dios mismo, es Jesucristo el que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Este fue el primer título para los cristianos, enfatizando en que es Cristo ese camino. Es un estilo de vida que tenían los creyentes en Jesucristo, que lo daban manifestado y que las personas empezaron a hablar de ellos, son los del camino. Luego dice, sirvo a Dios según el camino. Ellos llaman secta, pero yo le llamo la manera en que yo sirvo al Dios de nuestros padres. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Pablo está diciendo y está señalando claramente en este versículo que lo que predica acerca de Jesús no está en violación del Antiguo Testamento de ninguna manera. Jesús es el cumplimiento de las promesas y la esperanza de Israel. Obviamente no considera el cristianismo como algo nuevo y diferente, sino más bien como un cumplimiento de lo que ellos estaban rechazando. Entonces Pablo está sirviendo a Dios en el camino que es Jesucristo mismo. ¿Y cómo lo está haciendo? Conforme a la palabra del Señor. Dice aquí, conforme a la ley de lo que está escrito en los profetas, teniendo la misma esperanza en Dios que estos tienen y abrigan de que ciertamente habrá una resurrección de los justos y de los impíos. Hermanos, este verso 16 es bien importante que lo resaltemos, porque aquí básicamente el apóstol Pablo está terminando la predicación o está añadiendo a la predicación que no le permitieron terminar cuando él estaba delante del concilio. ¿Se acuerdan cuando él se paró delante del concilio y dice, hermanos, estoy aquí ante ustedes y he vivido de una manera con mi conciencia perfectamente limpia? Pues aquí le da la explicación de cómo es posible que Pablo viva con una conciencia perfectamente limpia. Aquí dice en este verso, de manera irreprensible, una conciencia irreprensible. Aquí Pablo explica lo que no pudo explicar antes. Y tiene una conciencia irreprensible delante de Dios, porque sirve a Dios creyendo su palabra. Servir a Dios en obediencia, creyendo su palabra. Una conciencia irreprensible es una conciencia que reconoce que en todo momento está delante de Dios. Hermanos, nosotros aprendemos a filtrar nuestros comportamientos cuando nos están viendo. ¿Verdad? Cuando usted sabe que nadie lo está viendo, usted hace cosas que no haría cuando saben que hay personas ahí. Hay dos o tres de ustedes que se ponen a cantar cuando no hay nadie escuchando. Hay dos o tres que se dan un bailecito cuando nadie los está viendo. Hay dos o tres que hacen cosas diferentes. Tienen como que... Hermanos, nosotros no podemos filtrar comportamientos delante de la presencia de Dios porque no podemos esconder nada delante de Él. El tener una conciencia irreprensible comienza con entender que estamos delante de la presencia de Dios en todo tiempo. No solamente cuando nos están viendo, no solamente cuando estamos aquí en la iglesia, qué fácil. Es cuando salimos. Y también tener una conciencia irreprensible, dice aquí,
no solamente delante de Dios, porque Dios ve todas las cosas, pero aquí vemos la integridad del apóstol Pablo, donde la conciencia irreprensible es delante de Dios, pero también delante de los hombres. Y esto no lo están viendo todo el tiempo. Mas sin embargo, Pablo entendía que como Dios sí lo está viendo en todo momento, él se esfuerza. Hay un esfuerzo, hermano, que viene y está en parte de nosotros, donde tenemos que esforzarnos por vivir de una manera, con una conciencia irreprensible delante de Dios. Pero Pablo lo está haciendo no en sus capacidades, sino según el camino. Ellos le llaman secta, pero según el camino y la palabra de Dios es que yo tengo una conciencia irreprensible. Esta conciencia irreprensible, tenemos que esforzarnos por ella, es delante de Dios y es delante de los hombres. Sigamos leyendo. Verso 22 del capítulo 24 dice: entonces Félix, que conocía con bastante exactitud acerca del camino, dejó el fallo para después, diciendo: cuando venga el comandante Lisias, decidiré el caso de ustedes. Y dio órdenes al centurión para que se tuviera a Pablo bajo custodia, pero con alguna medida de libertad, y que no impidiera a ninguno de sus amigos que lo sirvieran. Este Félix había escuchado del camino. Este Félix sabía con bastante exactitud acerca del camino. Y él decide no llevar a cabo una decisión en el caso, sino que dio órdenes al centurión para que mantuviera bajo custodia a Pablo, pero dándole ciertas libertades. Podía recibir visitas, tenía un lugar que no era tan incómodo como la celda o la cárcel, pero decide postergar la decisión del juicio. Félix conocía. Verso 24. Pero pocos días más tarde, llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó traer a Pablo, y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo: vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré llamar. Al mismo tiempo tenía esperanza de que Pablo le diera dinero. Por eso acostumbraba llamarlo con frecuencia y conversar con él. Pero transcurridos 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix, y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. Félix conocía. Intencionalmente él dice: no voy a tomar una decisión, voy a esperar que venga el comandante. El comandante no tenía nada que hacer ahí. El comandante fue el que lo refirió a él. Él no podía mandarlo para atrás al comandante. Él sabía que él era inocente. Él conocía con exactitud la razón de ser de Pablo. Él sabía con exactitud el camino. Mas sin embargo, dice que lo puso bajo custodia, le dio ciertas libertades y lo llamaba con frecuencia. Lo llamaba con frecuencia. ¿Y de qué era lo que le hablaba Pablo? Por favor, mira, déjame salir, que mira, ya llevamos 2 meses, llevamos 4 meses ya, por favor. ¿Tú no crees que ya puedas emitir el juicio? Dijiste que ibas a tomar una decisión y todavía me tienes aquí esperando. ¿Qué usted cree que Pablo le estaba diciendo? ¿Ustedes creen que Pablo estaba apelando por él mismo? ¿Qué oportunidad hacía Pablo cada vez que lo llamaba el gobernador Félix, el que tenía la autoridad para darlo libre y decirle: es cierto, tú eres inocente? ¿Qué era lo que hacía Pablo? Le hablaba de Cristo y le hablaba del dominio propio y le hablaba de la justicia y le hablaba del juicio. Por 2 años, Félix está escuchando la palabra de Dios. Félix está siendo expuesto al mensaje de esperanza que hay en Cristo Jesús.
Y lo único que causó fue que se atemorizó. Pero no hizo nada más. Al punto de que se le acabó el tiempo como gobernador y ponen a Festo, pero aún así, cuando él termina ese tiempo, él decide agradar más a los judíos que agradar al Señor. Y Pablo estuvo 2 años en esa condición, siendo inocente, sin haber pruebas, y él, sin enfocarse en él, estaba predicando a Jesús, predicando a Jesús, predicando a Jesús, predicando su justicia, predicando un estilo de vida en el dominio propio, predicando lo que ha de venir en el juicio, siendo fiel a la palabra de Dios, porque Dios le había dicho: tú vas a ir a Roma. Mientras Pablo estaba en la silla de los acusados delante de Félix, Félix estaba en la silla de los acusados delante de Dios. Y Pablo había entendido eso. Pablo había entendido de que su destino no dependía de Félix, dependía de una palabra, una promesa que Dios le había dado de que iba a llegar a Roma. A este Félix, como decimos en Puerto Rico, se le fue la guagua, se le pasó el tiempo. Y llega otro más, Festo. Aquí vamos a ver del verso 1 al 11, acompáñenme rápidamente, del 1 al 12. Vamos a ver algo bien similar, porque ya han pasado 2 años. Cualquiera diría que se le va a olvidar a la gente las acusaciones que estaban haciendo con Pablo. Se olvidaron de Pablo. 2 años después de estar Pablo preso, hay un cambio de mando y el nuevo gobernador era Festo. Y esto es lo que sucede. Verso 1, capítulo 25. Festo, entonces, 3 días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea. Él llega, 3 días después va a Jerusalén. Y los principales sacerdotes y los judíos más influyentes le presentaron acusaciones contra Pablo. E insistían con Festo pidiéndole el favor de que hiciera traer a Pablo a Jerusalén, preparando ellos al mismo tiempo una emboscada para matarlos en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que en breve él mismo saldría para allá. Por tanto, dijo que los más influyentes de ustedes vayan conmigo, y si hay algo malo en el hombre, que lo acusen. Después de haberse quedado no más de 8 o 10 días entre ellos, descendió a Cesarea, y al día siguiente se sentó en el tribunal y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. Repito, presentando contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. Mientras Pablo decía en defensa propia: no he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César. Pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, respondió a Pablo y dijo: ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén y a ser juzgado delante de mí por estas acusaciones? A lo que Pablo respondió: ante el tribunal de César estoy, que es donde debo estar, donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como también usted bien lo sabe. Si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso a morir. Pero si ninguna de estas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo a César. Entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. A nosotros se nos hace bien fácil esto porque tenemos el verso 11 del capítulo 23. Claro.
Porque Dios le dijo que iba a ir a Roma. Y aquí está haciendo el gobernador, ¿qué está haciendo? Tomando una decisión para que él vaya a Roma a presentar su causa allá delante del César. Esto fue 2 años después. 2 años y varios días. Y 2 años después, los judíos siguen acusando falsamente. Y Pablo sigue con la conciencia irreprensible defendiéndose. Y el gobernante romano, Festo en este caso, al igual que Félix, quiso agradar a los judíos antes que a Dios. Esto parece, hermanos, que los judíos, y esta parte de la historia, por eso les decía al principio, que era un poco repetitivo y era como un ciclo donde estamos viendo acusaciones, es inocente, se defiende, y los romanos diciendo, ¿es culpable o no es culpable? No entiendo quién es. Esto parece que los judíos lo sacaron de un gran personaje que escribió un poema o lo cantaba o lo recitaba, que decía algo así. A lo mejor cuando lo diga ustedes van a decir, oh, yes, yo sé quién es ese personaje histórico. Pero él decía algo como esto. Él decía, vuelve el perro arrepentido, con su mirada tan tiernas, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas. Lo que se rieron saben que es del Chavo del 8. Vuelve el perro arrepentido. Eso podemos decir de los judíos. Vuelve otra vez a acusarte. Vuelve otra vez. Vuelve otra vez. Ya ha pasado todo este tiempo y todavía siguen con eso. Llevan preso 2 años. Otra vez están haciendo esto. Dios se mantuvo fiel. Y Pablo se mantuvo fiel. Podemos ver que en las circunstancias de la vida vamos a enfrentar personas que van a usarnos falsamente. Puede ser que suceda, puede ser que no. Pero yo quiero que de ahora en adelante y ahora transicionando a qué nos vamos a llevar con esto, yo quiero que nosotros reflexionemos en los personajes de esta historia. La historia no ha terminado, va a continuar, pero el ciclo va a seguir el mismo. Están los judíos que están en contra totalmente de lo que es establecido por Dios. Hay personas que están totalmente en contra de lo que es establecido por Dios. Yo dudo que hayan de esas personas aquí. Porque si estás en guerra con Dios, como lo estaban los judíos en este caso, muy probable que no vengas un domingo en la mañana a la iglesia. Pero si de casualidad hay uno, quiero que sepas que Dios llevará a cabo su justicia y que hay un juicio, que será juzgado, que delante de Dios no se le escapa nada, pero que aún así hay esperanza. Que te arrepientas de tus pecados y confíes en el Señor Jesús como Salvador. Eso es si tú eres de los que está en guerra. Pero también hay otro grupo de personas que es muy probable que aquí sí hayan 2 o 3. Y espero que no. Pero por si hay, yo sé que hay 2 o 3 aquí, como Félix y como Festo. Hay 2 o 3 personas que a lo mejor están siendo nuevas, expuestas al mensaje de las Escrituras, y como Félix y como Festo, bueno, más como Festo que como Félix ya había escuchado del camino. Pero ellos escucharon la palabra, escucharon las acusaciones. Félix, en el caso de él, por 2 años constantemente seguía escuchando de Cristo, seguía escuchando de Cristo, seguía escuchando de Cristo, pero él lo hacía buscando un beneficio propio. No lo hacía reconociendo que era un pecador y que necesitaba de la gracia salvadora de Jesucristo. Si tú estás tan cerca del Señor que puedes seguir viniendo con frecuencia, que puedes seguir viniendo a escuchar este mensaje y escuchar el Evangelio de Cristo y seguir y estás cerca y con frecuencia estás escuchando, quiero que sepas que al igual que Félix, hay un tiempo donde la guagua se va. Hay un tiempo donde se acabó el tiempo de seguir jugando a escuchar y a ser cristiano cuando realmente no hay un compromiso con el Señor y no hay un reconocimiento de nuestro pecado y no hay un reconocimiento de su grandeza. Hermanos,
hermanos, el ser cristianos no se trata de nosotros venir aquí a impresionar a personas para que ellos sepan o crean que yo soy cristiano. No. El ser cristiano es ser lavado por la sangre de Cristo. Es ser una nueva criatura, es ser hijo de Dios y es vivir con el hambre de que el reino de Dios sea establecido por medio de mi vida y por medio de la iglesia donde Dios me pone. No seas como Félix, no seas como Festo. Pon tus ojos en el Señor, reconoce tu pecado y arrepiéntete. También aquí hay personas como Pablo, no en el sentido de que estés preso, no en el sentido de que estés en una cárcel, pero en el sentido de que a lo mejor han pasado 2 años y tú no ves que las cosas se muevan. Sientas que estés estancado en tu vida espiritual y no sabes lo que está pasando. Y te preguntas, ¿realmente Dios está escuchando? Yo quiero darte ánimo de la manera en que Dios le dio ánimo, de la manera en que el Señor Jesús le dio ánimo a Pablo mientras estaba en la cárcel. Ánimo, el plan de Dios se va a llevar a cabo en tu vida. Dios lo va a llevar a cabo. Ahora, la manera en que lo va a llevar a cabo muchas veces no es la que esperamos. En cuestión de tiempo, a veces se tarda más de lo que nosotros esperamos. Y también en cuestión de procesos. Pablo no quería llegar a Roma preso. Quería llegar con un poco de más libertad. De la misma manera queremos que Dios obre en nuestras vidas de cierta forma. Descansemos en el Señor. ¿Cómo fue que Pablo lo hizo? ¿Cómo fue que Pablo pudo ser fiel? Bueno, pues Pablo reconocía que según el camino, él seguía y servía al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas. Y la esperanza de Pablo estaba puesta en la resurrección de los muertos por medio de Jesucristo. Y por eso él vivía de manera irreprensible. Si te fuera a hacer la pregunta que te hice al principio, no pensando en los 2 años anteriores, y te la hiciera con los 2 años posteriores, y te pregunto, ¿cómo describirías los próximos 2 años de tu vida? ¿Seguirás siendo fiel porque tus ojos están anclados en Cristo? ¿O seguiremos navegando las aguas de las circunstancias? Mi oración, hermanos, en esta mañana es que nuestros ojos puedan permanecer en Cristo y que las circunstancias no dicten nuestra obediencia y fidelidad al Señor. Que nuestra obediencia sea dictada por lo que establece la Escritura y por la obra concretada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hermanos, nosotros podemos descansar en el Señor, porque les recuerdo una vez más que Dios le dijo a Pablo, vas a ir a Roma, y aquí el verso terminó diciendo, una persona inconversa, irás a Roma. El plan de Dios se llevará a cabo en tu vida. Te animo a que descanses en que el plan de Dios se llevará a cabo en su vida. Mantengamos nuestros ojos puestos en Él, sin importar las circunstancias. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que en medio del proceso, en medio de largos procesos, tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo poderoso, tú sigues siendo soberano y clamamos a ti, Señor, porque no hay forma de que por nuestros medios y por nuestras fuerzas nosotros podamos permanecer fieles, sino que pedimos que nos ayudes ahora de manera bien práctica, Señor, en esta semana, a poner nuestros ojos en ti, Señor, a descansar en tu palabra, en tu obra redentora, y que nos permita cada día avanzar en nuestra fe, avanzar en la obediencia y en nuestro conocimiento de tu palabra, para que vivamos con una esperanza firme, una esperanza segura que tenemos en ti, Señor, para que vivamos con una conciencia perfectamente limpia. Ayúdanos, Señor, que toda la gloria y honra sean para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie.